un poco queda como medio descolgada, ¿no? Con todo el resto de los contenidos que tiene que ver con análisis de series de tiempo, que la dejamos para el final porque viene bien primero haber visto algunas cuestiones de regresión para poder charlar, así que por eso hacemos como ese salto de ir a la unidad 6 y después terminar de cerrar la unidad 5. Lo que vayamos a ver hoy quizá les viene bien en el contexto del trabajo práctico. A lo mejor son herramientas que en el análisis que por ahí tengan pensado hacer en función de los datos que eligieron les sirven. Así que, bueno, va a ser una clase de la cual seguramente puedan tomar alguna que otra idea para el TP. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar. ¿A qué nos referimos? Bueno, esta clase, primero que nada, va a tener como dos partes generales. Vamos a ver una primera parte ahora que tiene que ver con lo que se llaman técnicas de escalado de datos. Y vamos a ver una segunda parte hacia el final, donde vamos a ver otras transformaciones de variables, donde ya el objetivo no es tanto hacer un escalado, sino poder adecuar, digamos, esas variables, dejarlas en una forma tal que después las podamos tomar, por ejemplo, en el contexto de algún ajuste de modelo. ¿Sí? Son algunas herramientas útiles que después nos van a servir mucho en ese contexto. Pero primero, ¿a qué nos referimos con técnicas de escalado? Bueno, el escalado es una instancia, constituye una instancia de lo que es el preprocesamiento de los datos y es bastante fundamental en el trabajo con modelos de Machine Learning, particularmente lo que es Machine Learning predictivo, donde el objetivo, digamos, general es, yo trabajo o tengo distintas variables, es ajustar, llevar las escalas de esas variables a una nueva escala, de tal manera que todas las variables se muevan, varían en el mismo rango. ¿Por qué esto tiene bastante importancia en el contexto del trabajo con algoritmos de Machine Learning predictivo? Bueno, porque la cuestión es la siguiente. Resulta que en algunos casos estos algoritmos tienden a darle más peso o más importancia a aquellas variables o a aquellos atributos que se están moviendo en un rango más amplio. ¿Sí? Ustedes saben que en el mundo real por ahí uno no trabaja con poquitas variables, sino que le interesa poder elaborar o hacer algún tipo de ajuste de modelo en base a datos que vienen de un montón de variables distintas. Y muchas veces nos pasa que al trabajar con muchas variables diferentes, esas variables, por una característica propia de cada una de esas variables, se mueven, ¿no? Varían en distinto rango. Se mueven en distintos lugares de la escala, incluso tienen distintas unidades. Entonces, si uno las trabaja así en forma cruda, no es que no pueda ajustar alguno de estos algoritmos, sino que por ahí podemos llegar a resultados que no son tan precisos en cuanto a las predicciones que hagamos a partir de ahí. Entonces, muchas veces lo que se hace es, antes de incorporar esos datos, ¿sí? De usarlos como datos de entrenamiento, si queremos, para uno de estos algoritmos, es hacer un escalado, es llevar todas esas variables que se están moviendo en rangos tan distintos, llevarlas a un rango más o menos común. De tal forma que después, al aplicar alguno de estos algoritmos, se le dé más o menos la misma importancia a todas ellas, ¿sí? Que esos algoritmos no se focalicen en determinadas variables simplemente por el hecho de que están variando en un rango más amplio de valores, básicamente. Esa es un poco la idea. Entonces, hacer este tipo de procesamiento, de preprocesamiento, antes de entrenar el modelo, nos puede ayudar justamente, o puede ser bastante útil para mejorar las predicciones que hagamos una vez que ajustemos este tipo de modelos. Acá en la diapo anterior hablaba del término de normalización. Ustedes, si alguna vez les toca consultar algún tipo de bibliografía, trabajo y demás que tengan que ver con el mundo del Machine Learning, van a ver que el término que se suele usar para todas estas técnicas, más que escalado, es normalización. Y a mí en lo personal, incluso en esto coinciden muchos autores que están en este mundo, el término que nos parece más apropiado, porque es un término más general, más abarcativo, es hablar de escalado o scaling, ¿sí? No de normalización, porque normalización por ahí es como un tipo muy particular de escalado, ¿sí? Entonces, les cuento esto porque quizás se encuentran por ahí por la vida de que mucha gente habla de normalización y no de escalado,
tengan en cuenta que se están refiriendo a lo mismo. Pero bueno, si tuviéramos que elegir alguno de los dos términos para hablar así en forma general, hablamos de escalado, ¿no? Este procesamiento o este conjunto de técnicas que apuntan a esta cuestión de llevar a las variables a la misma escala, ¿sí? Para que todas varíen más o menos en los mismos o el mismo rango de valores. Bueno, escalar los datos no es otra cosa que hacer una operación matemática, hacer una transformación de los valores de la variable con la que estamos trabajando, que está compuesta por dos términos, ¿sí? Un término que se llama traslacional y un término o un factor que se llama factor de escalado. Entonces, ¿qué son cada uno de estos componentes? Bueno, acá un poco en esta expresión matemática está representado en forma general como es la operación general de escalado. Después, cada uno de los diferentes métodos que vayamos viendo, en lo que se diferencian básicamente es en qué expresión o qué componente usan digamos, como factor traslacional o término traslacional y como factor de escalado. Fíjense que cómo se hace una transformación o un escalado en forma general. Se toma cada uno de los valores de la variable con la que estamos trabajando y a eso se le va a restar este término que llamamos término traslacional y todo eso se va a dividir por lo que conocemos como factor de escalado. Entonces, si ustedes se fijan, al hacer esa resta de cada valor por el término traslacional, lo que estamos haciendo es, a esos datos que los tenemos en un determinado lugar sobre el eje de variación de esa variable, es moverlos horizontalmente, ¿no? Hacia algún lugar, ¿sí? Cuando uno a cada valor de la variable que se mueve acá le resto el mismo valor, lo que estoy haciendo es llevarlo, es como si yo tomara todos esos datos y los llevara a otro lugar sobre el eje. Y cuando a todo eso lo divido por el mismo factor, ese factor de escalado, si el factor traslacional tenía el efecto que causaba era mover los datos en el eje horizontalmente, digo horizontalmente porque uno el eje X se lo imagina normalmente en forma horizontal, lo que va a hacer el factor de escalado es básicamente hacer que esos datos estén más o menos concentrados, ¿sí? Como que los va o a apretar más entre sí o a aflojar, ¿sí? Que de tal manera que estén más dispersos. En términos un poquito más técnicos, lo que estaríamos haciendo es disminuir o aumentar la dispersión de esos datos, ¿sí? En función, obviamente, de cuál sea esa expresión o ese valor que usemos como factor de escalado. Todas las técnicas que vamos a ver hoy siguen esta misma idea y justamente, como decía recién, en lo que se diferencian unas de otras es en qué usan como término traslacional y qué usan como factor de escalado. Entonces, lo que les voy a proponer, para hacer un poquito más intuitiva y más gráfica la clase y para poder ver qué efecto tienen cada una de estas técnicas o métodos de escalado, les voy a proponer trabajar con tres conjuntos de datos de dos variables, ¿sí? Son dos variables que las vamos a pensar moviéndose en el mismo eje, y esos conjuntos de datos, cuando uno los representa gráficamente, la particularidad que tienen es que tienen algunas diferencias en cuanto a las formas de sus distribuciones. Y esto nos va a permitir diferenciar tres casos distintos, ¿sí? Un caso 1, que está acá, donde lo que tenemos es que los dos conjuntos de datos, ¿sí? Uno que está representado con la curva en amarillo y otro que está representado con la curva en violeta, tienen más o menos una distribución que tiene forma simétrica, pero que están localizados en distintos lugares del eje, ¿sí? Si ustedes ven en ese gráfico, ¿qué gráfico es ese? ¿Con qué tipo de gráfico están representados esos datos? ¿Cómo se llamaba ese gráfico? ¿Alguna idea así somera de en qué se basaba o qué tipo de función usábamos para construirlo? ¿Densidad puede ser? Gráfico de densidad, tal cual, es un gráfico de densidad. Si ustedes miran, van a ver que más o menos esos gráficos de densidad reproducen la idea de que las distribuciones son bastante simétricas y están localizadas, si ustedes ven acá en la figurita, la distribución amarilla está centrada más o menos acá en -10 y la distribución violeta está centrada en 10. ¿Sí? Esa es como la diferencia sustancial que tienen los dos conjuntos de datos, ¿sí? Más o menos la variabilidad es la misma porque las curvitas son
bastante parecidas unas de otras, no hay una que sea como más achanchada o más empinada que la otra, sino que son las dos bastante iguales, solamente que están como corridas, ¿no? En el eje, y son simétricas. Si nos vamos al caso 2, en el caso 2 lo que tenemos es la curva violeta es la misma que tenemos acá, o intenta reproducir más o menos la misma forma, ¿sí? Es una forma que es bastante simétrica, más o menos está centrada en torno al 10, pero la amarilla tiene una diferencia sustancial muy importante con respecto a la violeta, que es, si ustedes llegan a mirar por acá, van a ver que lo que tiene es algunos valores que están ubicados en el eje, digamos, bastante más arriba que el resto de la distribución. O sea que, ¿qué tipo de dato tenemos ahí? Si vemos que, ¿cómo se llamaban esos datos que estaban ubicados en valores anormalmente grandes o anormalmente pequeños de la variable frente al resto de los datos? Atípicos. Atípicos o outliers, que era como el término así como top, digamos, ¿no? Outliers. O sea que la distribución amarilla, la particularidad que tiene es que tiene outliers, ¿sí? En valores anormalmente grandes. Y el resto, si ustedes miran el resto de los datos, más o menos tienen una forma bastante simétrica, pero un poco lo que desentona son esos datos que están ahí arriba. Y en el último caso, básicamente en la distribución violeta tenemos más o menos lo que veníamos contando hasta recién, que es una distribución aproximadamente simétrica, centrada en el 10. Y en el caso de la amarillita, lo que sí es una distribución que nosotros no mencionamos, yo creo que en prueba de estadística creo que tampoco la mencionan, o capaz que sí, que es una distribución que se llama uniforme. La distribución uniforme, básicamente, si uno idealizara esta forma, lo que se encontraría sería con algo así. Como que es una especie de rectangulito, lo que hace que más o menos la probabilidad de observar cualquier valor acá adentro sea bastante parecida. Eso es una distribución uniforme. Si no es como la distribución normal o cualquiera de las otras distribuciones que ustedes han visto, donde uno tiene una concentración más grande de datos en una zona y menos concentración en otras. ¿Sí? Acá es como que los datos están igualmente concentrados en todo el rango de variación de esa variable. Esto se lo muestro porque simplemente para mostrar un poquito el efecto de las técnicas de escalado y para ver jugar con distintos tipos de distribuciones. ¿Sí? Así que guardemos un poquito esta foto para lo que viene porque son los datos con los que vamos a trabajar. Estos no son datos reales, sino que son datos simulados. Están simulados justamente las distribuciones que son simétricas, están simuladas a partir de distribuciones normales, para quienes vieron ahí prueba y estadística. Y acá les dejo el código por si lo quisieran reproducir después. Lo van a ver raro al código en las slides y eso tiene que ver con el hecho de que justo estas diapos están hechos con los gráficos en R. Entonces, para meter código de Python es como que a Quarto, que es el sistema que uso para las diapos, no le gusta mucho, no le copa, entonces lo tengo que poner como si fuera un texto plano, con el formateo del código, pero bueno, no es como no lo está interpretando como código de Python. Así que por eso aparece así como medio raro y medio desordenado. Traté de dejarlo lo más prolijo posible, pero bueno, eso para que lo tengan. Y si después quisieran calcar los ejemplos estos, van a ver que lo que van a reproducir es bastante, muy parecido a lo que está representado acá. La única diferencia, yo no sé si, bueno, esto creo que lo hemos comentado en otra clase, cuando uno simula datos y hace una generación aleatoria de datos siguiendo una determinada distribución, por ejemplo, una distribución normal, si uno este código lo ejecutara una vez y después otra vez y otra vez, en cada ejecución del código, justamente esa generación es pseudo aleatorio. O sea que cuando yo lo voy ejecutando, voy obteniendo cada vez un conjunto distinto de datos. Entonces, para que uno cada vez que ejecuta este código obtenga siempre el mismo conjunto, lo que se hace es forzar usando una semilla, que es esta liñita que está acá medio inofensiva al principio, que está seteada con el módulo random, que es darle un número a NumPy, que es digamos, la librería que se usa para generar estas distribuciones de datos, y decirle, mira, no quiero que sea completamente, o que no use demasiada aleatoriedad, sino que lo fuerce a arrancar como si fuera a tomar siempre el mismo punto de partida, de tal manera que cada vez que yo ejecuto ese código, obtengo el mismo conjunto de datos. Entonces, bueno, esto
Lo aclaro por qué, porque como los datos están simulados en R y Python, a pesar de que yo les seté el mismo número como semilla, como están basados en R, digamos, está basado en el sistema base de R y acá está usando el módulo random, puede ser que no sea exactamente igual el gráfico que obtengan, pero bueno, esencialmente tendría que tener más o menos estas formas que ven acá. Si a lo mejor tiene alguna ligerísima diferencia acá en que en vez de tener dos piquitos tengan uno, una cosa así, pero la forma a grosso modo va a ser la misma, ¿sí? Porque están simulados partiendo del mismo tipo de distribuciones, ¿sí? Con los mismos parámetros y demás. Así que bueno, eso lo cuento a título informativo. Si alguien quiere explorar un poquito más sobre esto y le interesa, en realidad esta cuestión de los datos simulados no es una cosa nuestra, sino que está basado en un trabajito que está ahí citado, que está bueno cómo presenta el tema del escalado y demás, y cómo lo plantea también en el contexto del machine learning. Incluso hacen simulaciones después para ver el efecto que tiene hacer distintos escalados sobre distintos algoritmos. Así que bueno, si alguien quiere explorar un poquito más, ahí dejo la referencia del trabajo donde sacamos esta idea para que lo tengan ahí. Está escrito en un lenguaje bastante ameno, así que más que alguna cosa muy específica por ahí, es por el resto lo podrían seguir sin problema. Bien, entonces vamos a arrancar con las técnicas de escalado que vamos a ver acá dentro de Fundamento. Hay algunas más por fuera que nos van a quedar, en esa referencia que les dejo están tratadas. Acá vamos a ver las más famosas, las más conocidas, y las que en términos generales suelen resultar más útiles. La primera que les voy a mostrar es lo que se llama escalado estándar, o se llama estandarización también, o coloquialmente se lo denomina Z-score. ¿Cómo se hace esta transformación? De la siguiente manera: se toma cada valor de la variable, a cada uno de los valores se le resta la media de esos datos, y a todo esto se lo divide por el desvío estándar. ¿Sí? El efecto que causa hacer este tipo de transformación, que es una transformación lineal, es que el conjunto de datos resultante termina teniendo media 0 y variancia igual a 1, desvío estándar igual a 1, ¿sí? Equivalentemente. Porque acuérdense que hay un cuadrado, una raíz cuadrada metida en el medio, o sea que variancia unitaria o desvío estándar unitario. Entonces, la pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿cuál es acá el término traslacional y cuál es el factor de escalado? ¿Alguien que se acuerde la fórmula? O vuelvo por ahí, no sé si tienen las diapos a mano. Término traslacional era lo que lo movía horizontalmente, ¿no? O en el eje. Término o factor de escalado es lo que El complemento regulaba. de X es justamente eso, lo que lo va a mover en los ejes. No te llegué a escuchar lo primero. El que está en color rojo, no sé qué, no sé, no veo bien de acá de Sí, coso. Sería el complemento de X, o no sé es cómo lo. la media La aritmética. media, bueno. Sería justamente lo que lo va a mover la desviación, lo que lo va a mover en el eje. Exactamente. O sea que esta partecita, esto que está acá, esperen que voy a poner el rojo, acá está, esto sería el valor del término traslacional, o sea, el T que aparecía en la fórmula general que mostré antes. Y el desvío estándar, lo que está acá abajo, es lo que se llama factor de escalado, que ahora no me acuerdo con qué letra le puse, S, justo le había puesto la letra S, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué efecto tiene hacer esto sobre los datos que teníamos antes. Ahí lo muestro. Fíjense que arriba lo que tenemos son los gráficos originales que les mostré antes. Y abajo es, en cada caso, los datos luego de haber hecho la estandarización o la transformación usando esta técnica del Z-score. Me voy al caso primero, ¿sí? Donde teníamos las dos distribuciones que eran bastante simétricas, pero estaban centradas en distintos lugares, ¿no? ¿Qué pasó cuando se hizo la transformación usando el Z-score? ¿Qué les pasó a las distribuciones? Si llegan a ver, no sé si se llega a ver en las compu de ustedes, Las superpuso, las se movió. superpusieron, exacto,
se superpusieron las dos. Eso tiene que ver con el hecho de que las dos son distribuciones simétricas, ¿sí? Con ese detallito tiene que ver que después uno las observe perfectamente superpuestas. ¿Y dónde están superpuestas? Cerca del cero. Cerca del cero, ¿sí? Lo cual es lógico si pensamos en que recién les contaba que el efecto que causa hacer esta transformación es que los dos conjuntos de datos quedan con media cero, ¿no? O sea que tiene sentido que esas curvas se hayan movido a estar centradas en el cero, ¿sí? Y el otro efecto que a lo mejor acá no está tan visual, porque encima hay un cambio de escala acá en el medio, pero bueno, yo se los cuento igual y lo voy a remarcar, es que lo otro que se estabiliza o se ecualiza en términos más técnicos es la variancia, ¿sí? Acá las dos distribuciones tenían una variancia que era más o menos parecida, ¿sí? Cuando yo hice el Z-score, las dos distribuciones también quedan con una variancia parecida, porque vemos que las curvitas están bien superpuestas, no hay una que sea más extendida que la otra, ¿no? Pero la variancia cambia y se iguala a 1, ¿sí? Y yo acá hago un guiño a la gente que pasó por prueba y estadística. No sé si recuerdan que en las distribuciones que son esencialmente son normales, como es el caso de estos datos que están generados a partir de distribuciones normales, la variancia o el desvío estándar lo tenemos acá, ¿no? En la distancia que hay entre el centro de la curva y el punto de inflexión. O sea que más o menos, fíjense que esto que estoy marcando acá, más o menos por acá está el 1, ¿sí? Que era el valor de la variancia que yo les contaba o el desvío estándar que se estabilizaba, ¿no? O sea que fíjense que eso que es más sutil a lo mejor que el tema de que las dos quedan centradas en cero, es algo que también con un poquito de detalle se puede ver acá. Si acá tenían variancias las que sean, y al hacer el Z-score, esas variancias no solamente se igualan, sino que se igualan a 1. Media 0, variancia 1. Ahora me gustaría ver, porque esto es quizá lo más llamativo a lo mejor de esta transformación, si ustedes miran el caso 2, ¿qué pasó con el caso 2? Si ustedes se focalizan en la parte de donde está la mayor concentración de datos, ¿qué se ve con esas curvas? Bueno, se ve que las dos se superpusieron también, ¿no? Se superpusieron centradas en cero más o menos, o sea que me estoy refiriendo a esta parte de acá, ¿sí? Que es un poco lo mismo que veníamos contando antes. Pero ¿qué pasó con los outliers? ¿Hubo algún efecto? ¿Esos outliers de alguna manera dejaron de ser importantes? ¿O dejaron de ser tan visibles? Está igual, puede ser. Está bastante igual. Sí, o sea, no sé si ustedes lo llegan a ver bien, Se pero desplazó acá nomás. arriba están los outliers todavía. O sea, hay una parte de la curva amarilla que sigue estando ahí arriba. Es decir, que este tipo de escalado, fíjense que lo que hizo fue, donde estaba el grueso de los datos, o sea, me estoy refiriendo en el caso de la curva amarilla, me estoy refiriendo acá, ¿no? A la parte más importante que estaba acá. A esto sí le hizo el efecto, ¿no? Como que lo escaló, lo llevó al cero, ¿sí? Lo que lo superpuso más o menos en términos de la posición con la curva violeta. Pero los outliers como que no les dio demasiada bola, ¿no? Como que siguen estando ahí, o sea, siguen siendo outliers. Guardemos esta idea para más adelante, para ver de qué forma podemos después solucionar esta cuestión, ¿sí? Y en el tercer caso, no hay mucho más para contar que el hecho de que también las dos, fíjense que las dos curvas se centran en cero, que es este mismo efecto que venimos contando, ¿sí? Y también está esta modificación de la dispersión, ¿sí? La dispersión que originalmente era de una manera, cuando yo lo escalo, pasa a ser la misma para las dos curvas, ¿sí? Solamente que en lugar de ser en los valores originales o algo que tenga que ver con los originales, es igual a 1, ¿sí? En términos del desvío estándar o de la variancia, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito lo que venimos contando hasta recién, de positivo que tiene, fíjense que distribuciones que están en valores positivos y negativos las lleva a lugares parecidos, ¿no? Esto, por ejemplo, esto lo vemos más claro acá.
¿Sí? Acá teníamos distribuciones que estaban, una estaba en los negativos y otra estaba en los positivos, ¡pum! Las llevó a un lugar común, ¿sí? Centradas en el cero. Algo parecido pasaba más o menos acá, menos acentuado, y esta, bueno, justo eran todos positivos. Pero, ¿qué cuestión negativa tenemos? Bueno, que cuando tenemos outliers, fíjense que no los trabaja bien, no los ecualiza, no logra que yo tenga un escalado donde se armonice la parte más sustancial de la distribución de esos datos, donde tengo la mayor cantidad de datos, con los valores atípicos. Es como que los atípicos siguen estando en la punta, siguen sobresaliendo, siguen ahí resaltando y diciendo acá estamos. ¿Sí? No soluciona esta cuestión. Y esto también tiene un impacto negativo porque en realidad el escalado, si yo vengo contando esta cuestión de que con el escalado uno busca que las variables más o menos se muevan en un mismo rango, bueno, claramente no está del todo logrado el escalado acá, ¿no? A pesar de que yo haya hecho un Z-score, acá no logré eso, porque está bien, en la parte más gruesa del amarillo y la parte violeta, acá más o menos se mueven en el mismo rango, pero hay una parte de la amarilla que está acá. O sea que eso medio que no lo logré. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con este escalado? ¿Alguna pregunta? O sea, si no hay outliers, la puedo usar tranquilamente. Si no hay, diría Federico que el escalado estándar, la situación ideal para usarlo es no outliers y distribuciones simétricas. Es como la mejor situación de todas es esa, ¿sí? Que yo tenga distribuciones, o sea, esas variables que estoy intentando escalar, que sean lo más parecido a una distribución simétrica, no digo normal, digo simétrica, digo más o menos simétrica, y sobre todo que no haya outliers, porque si hay outliers, no es la mejor alternativa. Definitivamente no es la mejor alternativa. Bueno, acá en relación a la cuestión de los outliers, esto a título informativo, hay algunas modificaciones o variaciones de esta técnica de estandarización que se crearon con el objetivo de que más o menos apunten a la misma idea que el Z-score, pero pesen menos los outliers, básicamente. Que son lo que se llaman escalado Pareto, que está acá, donde la única diferencia que hay con el escalado, con el Z-score, está en el denominador, o sea, en el factor de escalado. Fíjense que no se usa el desvío estándar, se usa la raíz de n, donde n es el número total de datos que yo tengo de esa variable. ¿Sí? Y después tenemos uno que se llama escalado estabilizador de la variable, o AST, que lo que le agrega es esto. Es un término acá, multiplicando a todo lo anterior, que es la media dividido el desvío estándar. ¿Sí? Entonces, a ver si se entiende esta idea, acá en este caso, este tipo de escalado, lo que estaría usando como factor de escalado es todo esto que está acá. ¿Sí? Uno matemáticamente esto lo puede reescribir para que quede todo en el denominador, digamos, de alguna manera. Pero bueno, acá está un poco reestructurada esa fórmula, pero bueno, en términos de esto del factor de traslación, digamos, y el factor de escalado, todo eso rojo que está acá sería SS, ¿no? Que yo les mostraba en la fórmula general. Estas son alternativas que en realidad tratan de paliar esta cuestión de los outliers, pero no, hay como dice el slide, no logramos escalados que sean completamente inmunes. O sea, mejoran la cuestión, pero los outliers siguen estando ahí como resaltando y diciendo acá estamos, todavía no resolviste del todo la cuestión, básicamente. Veamos otra alternativa de escalado, es el escalado que se llama min-max. Si ustedes, para dejar un poquito en claro a dónde vamos con esta nueva forma, me voy a volver al ejemplito que teníamos recién. Fíjense que si yo les pido que se focalicen en las distribuciones una vez que se hacen los escalados, y uno analiza más o menos dónde se mueven esos datos, fíjense que más o menos, en los casos donde no tenemos outliers, ¿no? Se mueven entre menos 2,5, 2,5, ¿sí? Menos 3, 3, menos 2, 2, o sea, más o menos en la misma región del eje, pero no está acotada esa región. ¿Sí? De hecho, si ustedes comparan el caso 1 con el caso 3,
Fíjense que el caso 3 más o menos se mueve hasta el grueso está en menos 2 y 2, que es lo que vemos ahí en el gráfico, mientras que en el caso 1 va más allá del menos 2,5, 2,5, o sea que es un rango un poquito más amplio, ¿no? ¿Por qué marco esto? Porque esta forma de escalado que se llama min-max, lo que hace es escalar esos datos de tal manera que una vez que yo los transformé, todos esos datos varíen en el rango 0,1. No abajo del 0, no arriba del 1. ¿Sí? Solamente en ese rango. Es como que esos datos de esas variables que yo los tenía moviéndose en cualquier lugar del eje, una vez que yo hago este escalado min-max, los llevo al rango 0,1. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo se logra eso? Esto para la gente que le gusta más la parte matemática. ¿Qué se hace? A cada valor de la variable se le resta el X-min, o sea, de todos los datos que yo tengo de esa variable, el valor mínimo, y a todo eso lo divido por la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Qué estadística era la diferencia entre el máximo y el mínimo? A ver quién se acuerda. ¿Amplitud no era? No, perdón, no llegué a escuchar. ¿Amplitud era? Sí, es cierto que es una amplitud, pero más técnicamente el rango, exactamente, tal cual, ahí como dice Leandro, exactamente, es el rango, ¿no? Nos dice básicamente en qué lugar, ¿no? En qué rango de valores justamente se mueven los datos. O sea que ahí lo que estamos usando como factor de escalado, sí, si quieren acá no me acuerdo ya los colores que vengo usando, perdónenme, pero acá esto sería el equivalente al S, ¿no? Que yo les mostré en la fórmula original. ¿Sí? ¿Y cómo pensamos matemáticamente el hecho de que lo llevamos al rango 0,1? Bueno, fíjense, muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque si el valor X sub i yo lo reemplazo por el valor mínimo, ¿sí? O sea, cuando el X sub i es igual al X min, o sea, el valor más chiquito que tengo de esa variable, el valor escalado, ¿cuánto me da? ¿Cero? O sea, me da 0, exactamente, ¿no? Porque en el numerador, básicamente, tengo x min menos x min, 0. O sea que no importa lo que haya en el denominador, esto no da 0 el denominador, no, porque es el rango, me da 0. Y fíjense, en la otra punta, cuando el x sub i es igual al x max, o sea, el valor más grande que yo tengo de esa variable, ¿cuánto me da el valor escalado? ¿Qué tendrá que hacer? Acá en el numerador, xi reemplazarlo por el x max. ¿Y qué me queda? Tanto en numerador como en denominador, lo mismo. O sea que el cociente me da 1, exactamente. O sea, fíjense, como el x min y el x max son los valores extremos, ¿no? Y los valores extremos escalados me dan 0,1, bueno, claramente todo lo que hay en el medio va a estar en los grises, ¿no? Entre el 0 y el 1. ¿Sí? Esto un poco justifica desde el punto de vista matemático esta cuestión de que lo llevamos al rango 0,1. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué efecto tiene esto sobre las distribuciones que veíamos viendo hoy. No me voy a detener demasiado así tan puntilloso en cuanto al análisis. Lo que más me importa que vean acá es el hecho de que, digamos, varias cosas. Vamos a marcar las cosas más importantes. La primera, fíjense que las escalas que hay en el eje X', ¿no? Que es el eje de la variable transformada. Yo esto, bueno, acá quizá no reparé demasiado hoy, pero acá pasamos a la escala transformada. Fíjense que en los tres casos la escala va del 0 al 1. ¿Sí? Quedó ahí, ¿no? Que esto responde a lo que veníamos diciendo hasta recién. O sea que no importa el rango original donde estuvieran moviéndose los datos, cuando los escalé con el min-max, los llevé al rango 0,1 a todos. ¿Sí? En los tres casos. Está a la amarilla y a la violeta. Fíjense otra cuestión también, que lo marco en el caso 1 porque creo que es lo más, como que contrasta bien con lo que veníamos viendo antes. Vieron que antes, cuando yo pregunté un poquito qué veían, ustedes me dijeron, bueno, se superponen, ¿no? Como que las dos distribuciones pasaban a estar centradas en el mismo lugar, que era particularmente el 0. Fíjense que acá, lo que termina pasando es que no pasa eso, ¿no? No están superpuestas y centradas en el mismo lugar, porque justamente no es un propósito de este escalado.
no es centrarlas a las distribuciones, sino simplemente transformarlas de tal forma que el rango de variación pase del original al 0,1. Entonces están escaladas en ese nuevo rango, ¿sí? No quedan más superpuestas, básicamente, pero fíjense un detalle, que más o menos siguen conservando la misma forma simétrica, ¿no? Si uno lo mira un poco con amor, esas distribuciones que eran bastante simétricas al principio, cuando las escalé, siguen respetando un poquito esta idea. Y lo que sí quiero marcar, como cuestión más relevante para mirar acá, es qué pasa con el caso 2. ¿Qué pasó particularmente con la curva amarilla, que era donde teníamos los outliers? Se siguen manteniendo, siguen estando ahí. Se siguen manteniendo. Y quiero que notemos lo siguiente, a ver si me siguen, si no, díganme si no se entiende lo que quiero transmitir. Fíjense que si ustedes miran la curva violeta, a ver, miren, vamos acá. Cuando yo miraba acá la parte donde estaba el grueso de los datos en la amarilla y la comparaba con la violeta, fíjense que estas dos curvitas acá son bastante parecidas, ¿sí? En cuanto a forma, en cuanto a la forma me refiero a que son bastante simétricas y la variabilidad es más o menos parecida. Ahora, ¿qué pasa cuando transformo con el min-max en un caso como este donde justamente la amarilla tiene outliers? ¿Qué pasó? La violetita no tiene outliers, entonces ¿qué hace? Como que la estira para que el rango resultante esté en el 0,1. La amarilla, a pesar de que la parte gruesa de los datos, o sea, donde está esa curva que veíamos bien simétrica, tenía la misma forma que la violeta, como tiene esto acá arriba, y esto no se puede estirar mucho esa parte porque si el otro se va del 1, ¿cómo lo soluciona? Para que me entre toda la distribución con los outliers en el 0,1, es como que a esta parte la comprime en relación a la violeta. Entonces se ve la diferencia ahí. Fíjense que si ahora comparamos la parte amarilla y la violeta, es como que se diferenciaron mucho, a pesar de que arriba las veíamos bastante parecidas. ¿Por qué? Porque la amarilla tuvo que hacer ese esfuerzo por comprimirse para que la escala pase a ser el 0,1. Y que los outliers, que fíjense que los outliers frente al resto de la distribución amarilla están bordeando el 1. O sea, están en valores que claramente reflejan que son anormalmente grandes frente al resto. Pero bueno, no logramos, entre estas dos distribuciones, una buena ecualización de la parte principal. O sea, entiéndase como parte principal a estas partes, ¿sí? Que son donde yo tenía el grueso de los datos. Quizás esto estaba mejor logrado en el Z-score, donde esa partecita se superponía mejor. Acá no quedan bien esa parte gruesa por el hecho de que los outliers tienen que entrar en el rango 0,1, entonces, bueno, tiene que comprimir todo el resto. ¿Se entiende la idea que estoy intentando transmitir? Bárbaro, ahí me hacen así con el pulgar. Sí, sí. Genial. Bien. La otra no hace falta que vaya porque no tiene mucho para aportar, más que el hecho de que quedan en el rango 0,1 y que mantienen un poquito esta misma forma general. Bien, acá hay un poquito de texto de lo que veníamos diciendo recién, que llevan todos los datos transformados, quedan en el rango 0,1, pero ¿dónde está la cuestión? Bueno, cuando no hay outliers, el efecto de la técnica es más o menos similar al del Z-score, más o menos, digo en cuanto a la forma, no en cuanto al lugar, porque no la lleva centrada en 0, digo, más o menos en la forma, acá es un efecto más o menos parecido, en cuanto a que quedan lo más superpuestas que se pueda, pero no están del todo superpuestas y centradas en 0. Pero ¿dónde viene el efecto más grande? Bueno, en aquellos datos aquellos conjuntos que tienen outliers. ¿Sí? Esto un poco más formalizado, esta idea que yo les contaba, como de que se tiene que apretarle el resto de la distribución para que entren en el 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va todo esto? A que el escalado min-max claramente tampoco resulta muy bueno, muy útil cuando tenemos outliers. ¿Por qué? Porque es incluso hasta peor que el Z-score, porque es como que la parte más gruesa de los datos, donde uno tendría que, o esperaría que se ecualice, se escale mejor, bueno, no lo hace. Entonces termina
quizá quedándonos algo así donde no resolvemos para nada la cuestión del escalado. Cada variable como que varía entonces en la región del 0,1 donde se le ocurre y donde lo permite, ¿no? Este tironeo con los valores atípicos. Esto lo dejo como detalle. El escalado min-max se puede generalizar en términos matemáticos para llevar los datos a un rango que no sea el 0,1, puede ser cualquier otro rango, ¿sí? A, B. Entonces, acá hay que modificar un poquito la fórmula anterior, agregando estos términos, A y B. Entonces, si ustedes quisieran escalar los datos, en lugar de al 0,1, llevarlos a cualquier otro rango que ustedes quieran, bueno, tendrían que hacer esta cuentita matemática, ¿sí? Donde acá intervienen esos valores A y B que ustedes se definen así, esto en forma más general. Obviamente en el 0,1, el A vale 0, el B vale 1, y nos termina quedando la fórmula idéntica a la que vimos para el escalado min-max tradicional, ¿sí? Como estándar, básicamente. Bien, vamos a la penúltima técnica de escalado que vamos a ver, que se llama escalado máximo absoluto, donde la idea es la siguiente, es tomar cada uno de los valores de la variable y dividirlo por el valor máximo, ¿sí? Tomando los valores absolutos de todas las observaciones de la variable, básicamente. O sea que si yo tengo una variable que tiene valores negativos, primero tendré que hacer el valor absoluto y después hacer el máximo, ¿sí? Bueno, analicemos este caso a la luz de la fórmula general. ¿Cuál sería acá el término traslacional? O sea, ¿qué término, matemáticamente hablando, a mí me mueve a los datos en el eje de variación de la variable, horizontalmente, digamos? Y ahí va a ser 0. Va a ser 0. O sea que lo que esto está significando es que acá no los va a mover. En términos de la posición de esos datos, en términos generales en el eje, acá no hay ningún término que los vaya a mover horizontalmente, entonces esos datos van a estar, en términos de posición, más o menos en la misma región donde estaban originalmente. ¿Qué es lo que les va a pasar? Lo que sí va a pasar es que va a modificarse la dispersión de esos datos porque sí hay un factor de escalado, que es dividirlo por este máximo que está acá. ¿Sí? Y por eso sí va a servir mejor para los casos típicos. Bueno, vamos a ver qué efecto causa dividirlo por el máximo. Ahí muestro la resultante. Antes de ir a los atípicos, ya que hiciste el comentario Facundo, pero antes de ir a eso como comentario final, me gustaría que veamos primero el caso más estándar, más ideal que tenemos, que era el caso 1. ¿Qué pasó ahí? Se mantiene. A ver, ¿a qué te referís con se mantiene? Las proporciones de... Por las dudas, ojo que la escala del eje cambió, ¿no? O sea, sí, estaba viendo la escala, digo, por eso hice el comentario, ¿no? Porque a lo mejor uno justo mira los gráficos y dice, están iguales, pero guarda que la escala del eje está cambiada, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene? O sea, yo entendía a lo que vos te referías. ¿Qué es lo que se mantiene? Como la posición relativa, ¿no? De las dos distribuciones o de los dos conjuntos de datos. Porque si ustedes los comparan, van a ver que, bueno, el violeta sigue estando a la derecha del amarillo, ¿sí? Y más o menos, proporcionalmente, la distancia que los separa, ahora escalada, ¿no? Obviamente, es más o menos la misma, ¿sí? Hablando de distancia escalada, porque obviamente la escala cambió. ¿Qué es lo que cambió en sí? Bueno, cambió la dispersión, ¿sí? De estos datos. Fíjense que vamos a hacer este análisis rápido para que ustedes entiendan a qué me refiero con esto de la dispersión. Miremos la violeta. La violeta, a grandes rasgos, fíjense que se mueve acá, entre el 0 y el 20, ¿no? Así haciendo un análisis muy visual, así muy somero. Cuando yo la escalé, fíjense a dónde se mueve. Más o menos se está moviendo entre el 0 y el 1. ¿Sí? O sea que fíjense que ahí cambió la dispersión. Antes tenía un rango de 20 y ahora que la tengo escalada, tengo un rango de 1. ¿Sí? O sea que fíjense que la escala engaña, ¿no? Si yo la escala pusiera la misma de antes, claramente ahí se verían las curvas se verían cambiadas, ¿no? Esto está hecho a propósito para resaltar
la idea de que como no hay término traslacional, ¿sí? El efecto, ¿no? En términos de la posición relativa de esos conjuntos es que no cambia. Básicamente la violeta sigue estando a la derecha de la amarilla. ¿Sí? Esa es un poco la idea general. Ahora, ¿qué pasa con los outliers? Vamos al caso ahí, el caso estrella que tenemos acá, que es el caso donde justamente tenemos valores atípicos. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense que un poco, si uno se focaliza en esta idea de las curvas amarilla y violeta originalmente, donde yo acá, ¿se acuerdan que pensaba esta idea de que, bueno, toda la violeta que está acá y el recontra grueso de la amarilla que está acá eran bastante parecidas, ¿no? En cuanto a forma, en cuanto a dispersión y demás. Pero cuando yo aplico el escalado máximo absoluto, ¿qué pasa? La violeta es como que, fíjense que pasa al rango 0,1, ¿sí? Pero la amarilla, ¿qué pasa? Yo lo estoy dividiendo, pensemos esto matemáticamente hablando. Yo para hacer este escalado, lo que estoy haciendo es tomar cada dato y dividirlo por el máximo en valor absoluto. Acá si quieren olvidémonos del valor absoluto porque son todos números positivos, pero pensemos en el valor máximo. ¿Sí? El valor máximo de la amarilla va a ser un número que originalmente estaba por acá, pongámosle, ¿no? Un valor que será, a ver, la escala será más o menos 100, para hacerlo así, redondearlo a algo simple. Entonces, ¿qué pasa? Para pasar de acá a acá abajo, yo tuve que tomar cada dato y dividirlo por 100. ¿Cuál es el efecto? Bueno, que todo lo que yo tenía acá, en este lugar del eje, al dividirlo por ese número que es tanto más grande que la región donde están esos datos, todo eso me queda como comprimido en un valor relativamente chico, ¿no? Que es justamente lo que está pasando acá. Fíjense a dónde lo llevó, más o menos a 0,5. Está todo acá como hiper comprimido. Y los outliers aparecían como datos atípicos acá bastante más arriba y que están acá más cerquita del 100. Piensen qué pasa si nosotros dividimos algo cercano al 100 por 100. Bueno, va a tender a estar cerquita de 1, ¿no? Entonces, que es justamente donde están los datos acá, nos quedan cerca del 1. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado? Que la separación esta entre el grueso de los datos y los outliers sigue estando. Sí, lo único que estoy logrando acá es modificar la dispersión global de esos datos. ¿Sí? Fíjense que antes, si yo quería analizar en qué rango se movía lo amarillo, bueno, en qué rango se movía, más o menos, qué sé yo, de 30 hasta el 100, ¿no? O sea, todo este rango ocupa la distribución de los datos amarilla. Estamos hablando de un rango de 70, más o menos. Cuando yo la escalo, la posición relativa del grueso de la distribución y los outliers se mantuvo, porque la parte de la curva está acá y los outliers están allá lejos. ¿Pero qué cambió? Bueno, cambió la dispersión. Fíjense que ahora los datos amarillitos están más o menos, qué sé yo, de 0,30 a 1. Si acá justo como la escala va del 0 al 100, es como justo queda, ¿no? Como, y lo estamos dividiendo por algo cercano al 100, justo parece como que se escala, se divide justamente por 100. Pero bueno, tómenlo en términos como absolutos, ¿no? Pasamos de un rango de 70 a un rango de 0,7. O sea, estamos reduciendo un montón la variabilidad en términos absolutos, ¿sí? En comparación con los datos originales. Pero no resolvemos para nada la cuestión de los outliers. ¿Sí? Siguen estando ahí, es como que esto se dice, no los ecualizamos. No logramos que la curva o la distribución violeta y la distribución amarilla queden ecualizadas, queden, digamos, de una forma bastante más uniforme en cuanto al lugar donde se están moviendo, ¿no? No nos pasa eso. Entonces, este método o esta forma de escalado tampoco resulta muy eficiente con respecto a la cuestión de manejar los outliers. ¿Qué tiene de bueno en sí? Bueno, esta cuestión de que nos permite escalar la variabilidad, ¿sí? Y que como matemáticamente la estamos dividiendo por el máximo en valor absoluto, lo otro positivo que tiene, que es muy importante esto, sobre todo cuando uno va
yo sé que a lo mejor ustedes, sé que tuvieron algún encuentro, algún encuentro fugaz con la cuestión de los modelos, ¿sí? De los algoritmos de Machine Learning, quizá en algún otro momento de la carrera, pero pensemos lo siguiente, si uno quiere meter esto en un modelo, como mínimo lo ideal sería que respetemos el signo que tienen esos datos, ¿no? Porque el signo quizá nos está diciendo algo y algo relevante. Entonces, en esta cuestión de dividir por el máximo en valor absoluto, lo positivo que tiene es que respetamos el signo del dato original. ¿Sí? Entonces no estamos cambiando el signo de los datos. Que es algo que no es menor. Puede parecer como menor al lado de todo, pero es algo, una cuestión, un detalle importante, no podemos decir. Entonces, ahí como moraleja, sigue siendo sensible a los outliers, ¿sí? Ahí dice dando como resultado distribuciones mucho más compactas que en ausencia de valores atípicos. ¿A qué me refiero? A esto, ¿no? A lo que yo contaba de que esta partecita que está acá, la estoy dividiendo por un número grande, entonces como que la estoy apretando en una zona de valores chicos y la estoy comprimiendo bastante, ¿no? Porque piensen, si ese valor atípico, ese máximo es un valor grande, yo estoy dividiendo todos los datos por un valor grande, o sea, como que lo estoy llevando a una escala mucho más comprimida de lo que estaba originalmente. Y lo otro, bueno, no incluye un término traslacional, como hoy marcamos al principio, entonces no ecualiza las medias. O sea, acá solamente estamos escalando con respecto a variabilidad. Las medias, no, básicamente es como que en términos relativos siguen estando como estaban originalmente. O sea, no hay un escalado en cuanto a la cuestión traslacional, ¿sí? Que es algo que muchas veces es bastante importante. Bueno, entonces venimos, ya hace como 40 minutos que estoy mostrando técnica de escalado y estoy diciendo que todas son malas para los outliers o no nos resuelven el tema de los... Entonces, ¿qué hacemos con los casos donde tenemos outliers? Bueno, ¿cómo podemos jugar entonces para jugar en términos didácticos con alguna de las modificaciones o los escalados anteriores de tal manera que eso sea menos sensible a la presencia de outliers? Entonces me gustaría, si alguien está mirando las diapos, no se lo spoilee, me gustaría que lo podamos pensar y me voy a venir acá. Al viejo y querido Z-score, que era el primero con el que arrancamos esta parte. ¿Qué pasa? El Z-score, ¿por qué dijimos que era sensible a los valores atípicos? Bueno, porque fíjense que ahí en la fórmula intervienen la media y el desvío estándar. Y yo no sé si ustedes recuerdan muchas clases atrás cuando hablábamos de medidas descriptivas o cosas que hayan visto en prueba y estadística, pero son dos medidas muy sensibles a los outliers. No, la media decíamos que cuando teníamos datos atípicos justamente venía este tironeo, ¿no? Para uno de los dos extremos que hacía que la media dejara de ser tan representativa. Y el desvío estándar, como depende de la media y comprende a todo, o sea, o usa en la fórmula todos los datos, bueno, claramente le va a pasar algo parecido. Entonces, este Z-score está buenísimo, pero está usando dos medidas que son sensibles a los valores extremos. Entonces, ¿por qué no partir de acá y lograr algo que tenga o que use un término traslacional y un factor de escalado que no sean sensibles? O sea, mi pregunta es la siguiente: ¿qué podríamos usar en vez de la media como término traslacional para que no se vea tan afectado por los valores atípicos? ¿Qué se les ocurre? ¿La mediana? La mediana. Exactamente. O sea, reemplacemos la media por otra medida de posición que no se vea tan, que sea más robusta a los valores atípicos, la mediana. Y en vez del desvío estándar, acá quizá un poco más, no es difícil, pero es una medida que por ahí se la suelen olvidar. ¿Qué medida de dispersión decíamos que no era tan sensible a los valores extremos? Porque en realidad no se calculaba en base a todos los datos, sino que tenía en cuenta esencialmente la posición de los datos en el conjunto ordenado. ¿El rango intercuartílico? El rango intercuartílico. Exactamente, tal cual, Federico. Bueno, si nosotros hacemos esa modificación, llegamos a lo que se llama escalado robusto, ¿sí? Donde básicamente es como un Z-score robusto. ¿Sí? ¿Robusto en qué sentido? En que es menos sensible,
se ve menos perturbado este escalado en presencia de valores extremos. Entonces, lo que usa es como término traslacional a la mediana, Q2, y como término, como factor de escalado en el denominador, Q3 menos Q1, o sea, el rango intercuartil. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasó acá. Bueno, si ustedes miran el caso 1, el caso 1, que era bastante ideal, decíamos, ¿no? Con esta cuestión de distribuciones simétricas y demás, cuando hago el escalado robusto, básicamente no es tan distinto de hacer el Z-score, ¿no? Justamente hoy cuando me preguntaban cuándo era más indicado usar el Z-score, bueno, decíamos esto de que era un escalado recontra recomendado para cuando teníamos distribuciones simétricas. Entonces, ya ahí era bueno el Z-score. Y el escalado robusto básicamente apunta en la misma dirección, porque fíjense que las dos curvitas nos quedan bien ecualizadas en el sentido de no solamente centradas en el mismo lugar o con la misma posición, sino que también comparten una variabilidad común. ¿Sí? En esta cuestión de los superpuestos, ¿no? O sea que el robusto básicamente cuando tenemos distribuciones bien simétricas, no outliers, y esta formita simétrica, el Z-score va como piña, básicamente. Esa es como la moraleja. Ahora vamos al caso controversial que veníamos teniendo, que era el caso 2, donde el problema lo teníamos en la distribución amarilla que tenía los valores atípicos, ¿sí? Que estaban acá arriba. ¿Cuál era el problema que veníamos teniendo? Que justamente lo que decíamos era que si yo quería lograr una buena ecualización, ¿no? Una buena superposición entre la curva violeta que estaba acá, bastante bella y sin problema, y donde estaba el grueso de los datos amarillos, ¿sí? Que estaba acá, bueno, las otras formas de escalado fallaban por el hecho de que estos datos atípicos que tenía la amarilla acá arriba, lo que hacían era básicamente arruinarnos todo intento por lograr una buena ecualización. Fíjense lo que pasa con el escalado robusto. El escalado robusto justamente no soluciona este problema. ¿Por qué? Porque no logramos que los outliers no sigan brillando ahí arriba, porque eso es muy difícil de lograr por el hecho de que, bueno, son datos que esto está bastante exagerado también, ¿no? Pero son datos que estaban bastante lejos. Pero ¿qué pasó? El escalado robusto, el hecho de que haya valores extremos, no le molesta tanto. Entonces, fíjense que logra una buena superposición de la curva violeta y el grueso de la distribución amarilla. O sea, casi la totalidad de los datos. Y evita que unos pocos datos atípicos que están acá arriba, pero que son muy grandes y que nos influyen bastante, nos arruinen el escalado. ¿Sí? Fíjense la diferencia con los métodos que veníamos mirando antes. Entonces, en esto es robusto. No en el hecho de que hace que los outliers desaparezcan del mapa y no los veamos, porque están, y evidentemente, bueno, estos son transformaciones desde el punto de vista matemático, y bueno, en la matemática obviamente influyen esos datos, claramente porque el tamaño es sustancialmente más grande que el resto de los datos, pero no nos arruinan la cuestión del escalado, ¿sí? Con este objetivo de que yo tengo dos conjuntos de datos que están en lugares distintos y con variabilidades distintas, y los llevo a un lugar común, tanto en posición como en variabilidad, ¿sí? Y esto se logra muy bien acá. ¿Sí? ¿Ven? ¿Se ve la diferencia? Yo espero que sea tan gráfico como lo veo yo. Pero bueno, la cuestión acá es que este escalado robusto justamente viene a solucionar los problemas que nos pueden causar en cuanto a esta operación de escalado la presencia de valores atípicos. ¿Sí? Que creo que un buen comentario que vale la pena hacer ahora, que yo lo hago siempre, es, no, parece como que los outliers son malos, ¿no? Entonces, como que uno dice, bueno, pero ¿por qué venimos haciendo tanto problema por los outliers? ¿Por qué no los sacamos? O sea, si son datos que básicamente nos joden la vida y nos complican todas las operaciones que hacemos, ¿por qué seguimos insistiendo en conservarlos? Bueno, porque en realidad los outliers son datos atípicos. Outlier no es sinónimo de dato erróneo, es dato atípico. ¿Qué puede significar? Bueno,
que el dato sea típico porque realmente hubo un error en la recolección de los datos, porque hubo una mala lectura, porque falló un instrumento, porque una persona tenía que escribir una respuesta y se olvidó un número, ¿sí? O puso un número de más, no sé, el motivo que fuera. Si ese es el caso, uno dice, ok, bueno, encuentro el error, lo rectifico, lo corrijo, ¿sí? Entonces soluciono el outlier. Pero si no hay motivo para pensar que hubo un error y ese dato es plausible, yo no lo puedo borrar. Porque, bueno, es un dato, ¿sí? Está ahí. Y ese dato atípico, que por un lado parece como que me arruina la vida, por el otro me puede estar diciendo un montón sobre lo que estoy analizando. ¿Sí? Ahora en este punto quizás resulta medio difícil verlo, pero en términos, por ejemplo, del ajuste de un modelo, un dato atípico me puede estar diciendo, che, mirá, ¿por qué no probás este otro modelo? Que tenga en cuenta o que haga posible que este dato esté ahí. ¿Sí? Muchas veces un dato atípico nos ayuda a revisar un modelo que nosotros nos aferramos a ese modelo pensando que esto está bárbaro y en realidad, ojo que es posible que haya otras alternativas. ¿Sí? Entonces, que quede como moraleja acá, outlier no es sinónimo de dato malo o de dato equivocado. No siempre, algunas veces sí, pero otras veces es información y uno tiene que también poder explotarla, esa información para poder mejorar los análisis, los modelos que ajuste y los análisis que se hacen. Bueno, acá un poco lo que venía contando de que nos soluciona el tema de los outliers. Y ahora les voy a contar, en este último ratito de esta primera parte, cómo hacemos este tipo de operaciones, ¿sí? De cualquiera de los escalados que venimos viendo hasta acá. Uno puede, en términos generales, hablar de que existen dos formas de hacerlo. Una forma sería a mano. ¿A mano qué es? Bueno, hacer la cuenta a mano, ¿no? Hacer la transformación a mano, restarle, no sé, la mediana y dividir por el rango intercuartil, restar el mínimo, dividirlo por el rango. O sea, todas las operaciones matemáticas que vimos, bueno, podríamos hacer el cálculo a mano sobre un dataset para cada variable, ¿no? Usando métodos o funciones de pandas. Quizá un poco engorroso, entonces hay otra librería que nos va a acompañar ahora y que la vamos a usar en la unidad que viene, que es scikit-learn, que provee elementos como para hacer esto de una manera mucho más eficiente y sin tener que hacer ninguna cuenta u operación matemática a mano, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, si quieren, es mostrar en este ratito un ejemplo de cómo hacerlo, porque en realidad la operación o la forma de trabajar es esencialmente idéntica para cualquier escalado que queramos hacer. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir acá a una notebook. Yo lo que voy a copiar acá de las diapos, esperen que voy a volver atrás, son los datos simulados que tenemos. Así tengo ahí, acá. Esperen que estoy justo, me quedó el lápiz puesto. Ahí está. Ustedes si quieren eso lo pueden copiar también de las diapos. Esperen que lo que voy a hacer primero es, vamos a importar todas las librerías que necesitamos. NumPy, Pandas y Random. ¿Sí? Que es este módulo que nos sirve para hacer las simulaciones. Bueno, acá justo me quedó, esto por cómo me quedó vamos a prolijar un poquito esto, para que esté un poquito más potable y más legible el código. Acá este código lo que tiene es justamente la simulación de cada uno de los datos de cada una de las variables de los ejemplos, ¿sí? X1 y X2. O sea, a ver, esto está en 10 y menos 10, o sea que estamos hablando de violeta amarilla, ¿sí? X1 es la curva violeta. Vamos a poner acá, X1 es curva violeta y X2 curva amarilla. ¿Sí? Eso para que se ubiquen, si no, yo no dije nunca, creo que nunca hice esa alusión, simplemente para que lo tengan en cuenta. Bien, fíjense que los datos más o menos lucen así, ¿sí? Son 1000 valores para cada una de estas variables en cada uno de los tres casos, ¿sí? X1 es caso 1, X2 caso 2, X3 caso 3. Entonces lo que les propongo es, vamos a tomar si quieren el primer ejemplo,
para ver un poquito cómo así seleccionamos un ejemplo para no hacer todo, para ver un poquito de qué se trata. Y vamos a tomar como referencia que vamos a hacer el escalado robusto, que es el último que vimos. Que creo que, bueno, para que ya que nos quedamos con ese, para que ya directamente nos quede ese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer el escalado con Scikit? Lo que tenemos que hacer es, de este módulo que se llama Preprocessing de Scikit-learn, lo primero que hay que importar es lo que se llama un scaler, ¿sí? El scaler básicamente lo que nos va a dar es algo así como, va a guardar como las instrucciones del escalado que vamos a hacer, ¿sí? Y todos los scalers tienen como en el nombre guardado el tipo de escalado que vamos a plantear. Entonces, por ejemplo, para hacer un escalado robusto, lo que vamos a importar es lo que se llama el scaler robust scaler, ¿sí? Acá podría ser, por ejemplo, esto está en las diapos también, pero se los escribo si quieren para tenerlo a mano. Standard scaler, si quisiéramos hacer un set score, puede ser el min max scaler. ¿Y qué me falta? El max abs scaler, que es el del máximo absoluto, que es el otro que vimos. ¿Sí? Entonces acá cambiando esto, vamos cambiando el tipo de escalado que queremos hacer. ¿Estamos? Entonces, lo siguiente, una vez que importamos este scaler, esto es guardarlo en un objeto. Entonces yo lo que voy a hacer acá, vamos a poner, qué sé yo, le voy a poner robust scaler. Y acá lo que tengo que hacer es guardar el scaler en un objeto. ¿Esto para qué? Para después poder aplicarlo, básicamente, sobre los datos, ¿sí? Y que se haga efectivo el escalado, básicamente. Entonces lo que voy a hacer es guardar ese objeto, guardar este scaler en un objeto que yo acá le estoy poniendo robust scaler por ponerle un nombre, ¿sí? ¿Qué más necesito? Bueno, lo primero que voy a hacer acá, esto en realidad lo podría hacer antes. Vamos a seleccionar, vamos a quedarnos con los datos del ejemplo 1, así simplificamos esto. Aunque lo podría hacer en realidad sobre todos los datos, pero para hacerlo más fácil, entonces vamos a tomar del objeto datos las variables que se llaman x1 ej1 y x2 ej1, que son las que corresponden al ejemplo 1, así nos quedamos solamente con esas dos. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo data frame que tenga justamente el escalado robusto de cada uno de estos datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a llamar, no sé, a este data frame datos ej1 escalados, vamos a llamarlo así. Entonces, con el método DataFrame de pandas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a tomar el objeto donde guardamos el scaler, que esto de guardar el scaler tiene que ver con esto que yo les contaba hoy de guardar todas las instrucciones o reglas que necesita Scikit básicamente para poder hacer el escalado. Es como si guardara la operación matemática, o sea, como si dijera, bueno, a ver, ¿qué necesito? Sacar la mediana y sacar el rango intercuartil. Eso es básicamente hacer esta operación, ¿sí? Y acá, sobre este objeto, vamos a aplicar el método que se llama fit-transform. Esto es como hacer un punto fit y un punto transform, pero all in one, básicamente. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es tomar los datos, hacer el fit. ¿El fit qué es? Es básicamente tomar los datos de cada variable. Sería como tomar los datos y calcular la mediana y el rango intercuartil. Y la operación transform va a ser la cuenta, ¿sí? Tomémoslo de esa forma. Entonces voy a aplicar esto sobre el objeto que se llama, ya me olvidé, datos ej1.
¿Qué pasó? Nunca ejecuté esto. Vamos a mirar. Bueno, acá lo que puedo hacer es, dentro de columns, vamos a poner, ¿dónde tengo? Se llamaba datos eg1.columns. A ver, ahí está. Sí, acá lo que hice fue, porque vieron que las columnas por defecto se llaman 0,1, bueno, no tiene idea. Si uno está trabajando con muchas variables, bueno, qué sé yo cuál es, no me acuerdo cuál es la primera, la segunda. Entonces lo que hice fue asignar dentro de esta función dataFrame que las columnas las llame tomando los nombres de las columnas del dataset que yo puse acá. ¿Sí? Básicamente. Entonces, bueno, fíjense que acá básicamente hizo el escalado, ¿sí? Básicamente tomó esos datos, restó la mediana y dividió por el rango intercuartil. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. La cuestión, bueno, esto básicamente funciona de la misma manera para cualquier tipo de escalado que quieran hacer. Lo único que hay que modificar es el tipo de módulo que se importa ahí bajo el rótulo scaler en función del escalado que quieran hacer. Si es el estándar, esto estándar es sinónimo de set-score, por las dudas. Min-max, queda claro, y max-abs también, es el máximo absoluto. ¿Sí? Después esto lo que pueden hacer es representarlo, ¿no? Hacer cualquiera de las cosas gráficas que fui mostrando ahí, hacer el grafiquito de los gráficos de densidad y demás. ¿Sí? Pero la operación esencial del escalado es esta. Yo acá lo hice en 3 chunks por separado de código, no porque se me ocurrió, sino para que les quede. Esperen que vuelvo a la llamada y a compartir acá la ventana que tengo. Estoy acá. Simplemente para que les quede más o menos de la misma manera que lo que está en este slide, que es el flujo de trabajo. ¿Sí? Cada uno de las partecitas de código que escribimos responde a cada uno de estos ítems. ¿Sí? Importar el scaler, crear el objeto correspondiente, que tiene esas instrucciones, esas reglas de las que les hablaba, y aplicar el escalado usando fit transform. ¿Sí? Por eso lo hice así como en 3 partes para que les quede más o menos uniforme con este flujo de trabajo. Es así bastante sencillo y no tiene mucha vuelta. Acá podríamos haber usado el dataset, porque yo agarré el ejemplo 1 porque se me ocurrió nomás. Podríamos haber agarrado todo el dataset y hacer el escalado robusto con todo el dataset. Total, lo que hace este método es ir haciéndolo columna por columna. O sea que no importa que yo las seleccione, que haga objetos aparte o no, ya funciona sin problema. Bien, y para cerrar toda esta cuestión del escalado, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el escalado que seleccionaríamos? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo creo que acá la cuestión más importante para remarcar, creo que son 2 ideas. La primera es prestar mucha atención al tipo de dato que tenemos, ¿sí? O sea que fíjense que es hiper importante hacer el análisis descriptivo o exploratorio, porque si yo no hacía esos gráficos originales, quizá no sabía que había outliers. O sea que esto parte de la premisa de que yo hice un análisis exploratorio, descriptivo, y que tengo idea de dónde están los datos con los que trabajo. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, en términos de la selección del tipo de escalado, es un momento como para detenerse y analizarlo con detalle, por el hecho de que si uno elige una forma de escalado que no es muy eficiente para el tipo de dato que tenemos, llámese fundamentalmente para lo que estuvimos charlando hoy, haya outliers, por ejemplo, eso después puede repercutir negativamente en la performance en cuanto a las predicciones que hagan los modelos que ajustemos. Quizá lo que veamos en la materia, lo que es regresión, mucho como vamos a estar trabajando con la cuestión más simple, relativamente pocos datos, como con un escenario bastante controlado, esto no lo vamos a necesitar, pero sí son herramientas que después vienen bien cuando uno ajusta modelos más complejos, con más variables, y estamos en otros escenarios distintos al análisis de regresión más simple que vamos a ver acá. ¿Sí? En esos escenarios, tomarse el tiempo para elegir un escalado, digamos, lo mejor posible,
nos puede básicamente llevar a que el modelo funcione después mejor en términos de las predicciones que haga. Consejo, lo que se suele hacer muchas veces es probar. ¿Sí? Si uno está en la duda, probar distintas formas de escalado, ver cómo funcionan, ver qué efecto nos causan sobre los datos, y en base a eso terminar decidiéndonos por una alternativa o por otra. Y si ninguna logra lo que queremos demasiado bien, bueno, ir a explorar a lo mejor escalados un poco más complejos de los que vemos acá, que hay opciones más allá, pero bueno, tienen en cuenta otras cosas, hay que jugar un poquito más con unas cuestiones estadísticas, así que nos quedamos con los casos más simples en términos de analizarlo con este abanico de opciones. Uno haría eso, ¿sí? Probarlas, ver cómo funcionan y después terminar decidiéndose por la que mejor logre este objetivo de llevar a un lugar común en el eje y más o menos ecualizar la cuestión también de la variabilidad. Así que en ciertos análisis estadísticos, en ciertos modelos, ecualizar la variabilidad es importante también, tanto como llevar a un lugar común en el eje. Hasta acá, formas de escalado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario que quieran hacer? ¿Venimos bien? Bien. Esto hacemos una vuelta en la de página. Esto no es, no se consideraría quizá en términos conceptuales una forma de escalado, ¿sí? Porque es un poco más abarcativa y es otro tipo de transformación que al menos las esenciales estas que estuvimos viendo hasta recién, que es la transformación logarítmica, que es una transformación bastante usual en el análisis de datos y que básicamente tiene que ver con tomar los datos de la variable con la que estamos trabajando y aplicarle un logaritmo. Eso es básicamente la transformación logarítmica. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, ustedes saben que el logaritmo de una variable primero es una función que está definida para valores positivos de la variable, o sea que como cuestión principal necesitamos que la variable asuma valores positivos porque si no, no vamos a poder calcular el logaritmo. Y obviamente mayores a 0, que en 0, bueno, el logaritmo, saben que la función logaritmo va a menos infinito, o sea que tampoco nos lleva a ningún lugar. O sea que idealmente para variables cuantitativas con valores mayores a 0. Y particularmente, ¿saben cuándo es muy útil esta transformación? Cuando uno quiere, de alguna manera, reducir la simetría que tiene la distribución de los datos de una variable. ¿Por qué querríamos hacer esto? Bueno, porque nosotros acá quizá en fundamentos no lo tocamos tan profundamente, pero hay muchas técnicas estadísticas que están sostenidas o se sustentan bajo el supuesto de que los datos con los que trabajamos tienen una distribución simétrica, idealmente normal, ¿sí? ¿Y qué pasa? En el mundo real eso muchas veces no pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, y una de las estrategias para poder, aún así, aplicar la técnica y resolver esta cuestión de que la distribución no es simétrica es aplicar el logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo es una función que cuando uno la aplica sobre una distribución que es sesgada o que es asimétrica, lo que hace es, básicamente, esa cola que marca la simetría de la distribución, es como que la comprime, la corta, ¿sí? Y el resto de los datos, esa región donde donde originalmente se movían, lo que hace es expandir un poquito esa región. Con el resultado de que con ese juego, ¿no? Entre acortar la cola de la distribución y ensanchar un poquito la zona donde está el grueso de los datos, logra una distribución más o menos simétrica. Ahora, no solamente estamos acá, ¿no? En esta cuestión de disminuir el sesgo, no solamente la transformación logarítmica es útil para llevar a una forma más o menos simétrica de la distribución de los datos, sino que podemos mencionar otros dos propósitos usuales de la transformación logarítmica. La primera, y es lo que vamos a trabajar en la práctica, mejorar visualizaciones. Muchas veces pasa que tenemos datos que se mueven en un rango tremendamente amplio de valores de la variable. ¿Sí? Como si pensáramos, no sé, de 0 a, qué sé yo, 100.000 millones. Entonces, si uno quisiera esos datos representarlos en la escala original de la variable usando un histograma, un gráfico de densidad y demás, no se termina viendo nada. Y uno dice, ¿y por qué no se ve nada? Porque los datos, no sé, ¿no hay datos? No, los datos están ahí,
pero la escala de variación es tan grande que no hay gráfico que pueda, digamos, representar esa información de una forma aceptable. Entonces, una estrategia suele ser transformar la escala y pasarla a una escala logarítmica. Entonces, como la escala logarítmica es muy eficiente en comprimir grandes rangos de valores de las variables, podemos lograr que una visualización que no nos muestra nada, porque el rango de variación de la variable es tan amplio, que de golpe se ve algo aceptable. ¿Que distorsiona la forma original? Sí, la distorsiona, pero al menos nos permite ver más o menos dónde están los datos, dónde se mueven, dónde tenemos más concentración de valores y demás. Y otro objetivo, que esto quizá viene más relacionado con lo que vamos a ver la unidad que viene, es linealizar relaciones entre variables. Muchas veces nos pasa que cuando uno estudia en forma conjunta variables, como veíamos en las unidades anteriores, hay los modelos más sencillos para poder justamente modelar estas relaciones tienen que ver con alguna suposición de linealidad, ¿sí? Como modelar relaciones que son lineales, que son descritas por una recta. Muchas veces eso en la vida real no pasa, hay desviaciones de esa linealidad, y una forma que se encuentra en algunas ocasiones, no es algo que pase siempre, para poder transformar una relación que no es lineal en algo más o menos lineal, es aplicar logaritmo. Entonces, otro terreno de aplicación de esta transformación suele ser también para poder transformar relaciones que no son lineales en lineales, ¿sí? Lo cual después nos permite, por ejemplo, aplicar algunos modelitos o técnicas bastante simples de ajuste de ese tipo de relaciones, como las que vamos a ver en la unidad que viene. O sea, no me quiero adelantar demasiado con esto porque lo vamos a trabajar ya en breve. Entonces, para mostrarles un ejemplo de cómo afecta la transformación logarítmica, acá lo que les muestro es un conjuntito de datos que básicamente parte de información sobre 40.000 artículos. Se quiere generar un modelo para predecir la popularidad en función del número de veces que se comparte en redes sociales, ese artículo, ¿no? Entonces, acá hay una propuesta, esto toca modelos, pero yo sé que ustedes son cuestiones que ya en algún momento las han charlado, así que creo que no les van a parecer extrañas. Por ejemplo, hablar de variable predictora, hablar de predecir y demás. ¿Qué se propone acá? Usar como variable predictora para predecir esa popularidad el número de palabras que tiene el artículo, básicamente. No vamos a hablar acá de modelos, sino de transformaciones. Entonces, lo que les muestro es, fíjense acá, en el grafiquito de arriba, lo que está representado esto es un histograma, ¿sí? Básicamente, solamente que las barras no tienen los contornos dibujados, pero es un histograma, donde lo que está representado es, fíjense, en el eje X, el número de palabras que tiene el artículo, y en el eje Y, la frecuencia, el conteo, ¿sí? El número de artículos. Entonces, si ustedes miran esto, van a ver que esto es una distribución tremendamente asimétrica a la derecha, o sesgada a la derecha, porque justamente tenemos el grueso de los datos acá, pero después tenemos toda una cola, ¿no? Que se extiende a, bueno, me salió cualquier cosa acá, pero se extiende hacia valores altos de ese número de palabras, ¿sí? Entonces, una distribución tremendamente asimétrica, tiene una cola superior bastante extensa. Y bueno, ¿qué pasa si uno tomara estos datos y les aplicara una transformación logarítmica? O sea, si uno tomara ese número de palabras y a cada dato que tenemos del número de palabras de cada artículo le aplicáramos el logaritmo. Yo creo que esto está en base 10, por lo que recuerdo. Entonces, ¿qué pasa si aplicáramos el logaritmo en base 10 de ese número de palabras? Bueno, obtenemos esto que está acá, donde en el eje X, en lugar de estar representado el número de palabras, está representado el logaritmo del número de palabras. Bueno, verán que omitiendo esto que está acá, que ahora si quieren me detengo un poquito, donde está el grueso de los datos, fíjense qué forma tiene esto ahora. ¿Sigue teniendo una forma que es asimétrica? Creo que teniendo en cuenta los outliers, no. No, pero olvidemos ese valor de 0 que está ahí. Ah, entonces, ¿sí? Sí, ¿no? Más que sí. O sea, hagamos de cuenta que esto no existe. Tomemos en cuenta, o sea, yo preguntaba solamente por esto. Esto, fíjense que tiene una forma
Si yo acá, por ejemplo, representara la función de densidad, bueno, es bastante simétrica. Y fíjense en comparación con esto, ¿no? Esto que yo tenía algo así, bien asimétrico, cómo se transforma en algo bastante simétrico, ¿no? Este es el efecto de la transformación logarítmica. Toma toda esta cola de acá, la comprime, y todo esto que estaba acá, en el grueso de los datos, como que lo estira un poquito. Entonces el efecto resultante es este que está acá. Esto que me quedó acá, que me marcaba recién Federico, si ustedes ven acá, esto está alrededor del 0. ¿Sí? Que en realidad no es 0 porque ahí tendríamos, bueno, tendríamos el valor 1, ¿no? Dando vuelta como que una palabra, ¿no? Digamos, el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Porque 10 elevado a la 0 es 1. O sea que el artículo que tiene una palabra, el logaritmo da 0, ¿no? Pero ahí también tenemos, digamos, si tenemos una palabra y tenemos 0 palabras, porque no puede haber un número decimal de palabras, ¿no? Entonces, la explicación que dan la gente, esto está sacado de un libro acá que tiene que ver con algoritmos y cuestiones de machine learning, la explicación que dan es que es un grupo de artículos, ¿sí? Que no tienen palabras o que tienen escasísimas palabras, eso que está ahí. En lo personal, la verdad que no sé dónde sacaron los datos, no me tomé el trabajo de mirarlos con detalle para poder explicarle un poco por qué está eso ahí, pero quizá a lo mejor se me ocurre a mí pensando, así como meditando un poquito la idea, esto de artículos sin palabras, puede tener que ver con el hecho de que sean artículos que a lo mejor no tengan texto, sino que tengan, no sé, una imagen, una infografía, ¿sí? Algo que no se haya considerado como palabra, como texto, para poder cuantificar el número de palabras. Entonces, por eso aparece, ahí hay como 1000 y pico de artículos, o sea, no es que son 2 o 3, ¿no? Son 1000 y pico de 40.000, pero están ahí. Entonces, eso resalta un poco por el hecho de que, bueno, parece raro que toda la distribución esté allá y haya ahí unos datos que claramente, en el contexto de la escala transformada, pasan a ser como si fueran outliers de esa escala transformada, pero cuando uno los mira en el contexto de los datos originales, ahí, bueno, en realidad parecía como que no, como que estaban ahí dentro de esa primera parte del grueso de la distribución. Así que ese fenómeno tiene que ver con esto, con que lo mencionan como artículos sin palabra, ¿sí? Lo que pasa que logaritmo de 0 palabras no tenemos nada, ¿sí? Entonces, bueno, se ve que ahí quedó esa barrita representada ahí en este histograma raro, ¿no? Que justamente da cuenta de algunos artículos que se diferenciaban del resto en esto de que eran artículos sin texto, le diría yo, no sin palabra, porque algo había para que fuera un artículo, no puede ser un artículo vacío. Así que bueno, esto a título informativo, digamos, para que ustedes vean, lo más importante que quiero que se queden acá es este efecto de la transformación logarítmica en casos donde uno tiene distribuciones tan asimétricas, este efecto como simetrizador, digámosle, así en términos coloquiales, de pasar de algo que es tan asimétrico a algo que es bastante simétrico y bastante más manejable desde el punto de vista gráfico. Tengan en cuenta esto para la práctica porque hay algún ejercicio dando vuelta que tiene en cuenta esta idea. Bien, y lo que queda de la clase, me voy a ir a la última parte que tenemos para charlar hoy, que ya dejamos de lado escalado y dejamos de lado transformación logarítmica, pero como seguimos dentro de la unidad de transformación de datos, claramente vamos a hablar de otras formas de transformación que van a ser muy útiles, sobre todo para lo que viene en la unidad que viene. Así que esto no lo vamos a ver o quizá en realidad hay alguno que por ahí les sirva desde el punto de vista descriptivo. Me retracto, porque ahora haciendo el TP, capaz que hay alguna de estas formas de transformación que les sirve para analizar datos, para resumir información, ahora van a ver a qué me refiero, pero algunas otras tienen más utilidad para nosotros, al menos en la unidad que viene. Esto es como una previa a lo que llega pronto. ¿Qué otras transformaciones existen que podemos aplicar? Bueno, hay una transformación que se llama dicotomización. Dicotomización tiene que ver con pensar en algo en dos, ¿no? Y justamente es eso, yo tengo una variable
cuantitativa, y la dicotomización consiste en todos esos valores que tengo de la variable cuantitativa, pasar de esa escala original a una nueva escala donde solamente tenga dos grupos, ¿sí? Donde cada uno de esos grupos, en los cuales divido esos valores originales de la variable cuantitativa, representan dos categorías que son exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué significan estos términos? Mutuamente excluyente significa que cada dato va a estar clasificado en un grupo solo, no puede haber datos que estén clasificados en los dos al mismo tiempo, en estos son mutuamente excluyentes. Y categorías exhaustivas tiene que ver con que una vez que yo haga esta división, no va a haber ningún dato original que me quede sin clasificar. O sea, necesariamente todos los datos me van a quedar metidos, ¿sí? Englobados dentro de uno de esos dos grupos. ¿Cómo lo genero? En base a un punto de corte. O sea, esa variable cuantitativa voy a decir, mira, de acá para acá, todos esos datos van a ir dentro de uno de los grupos y de ese valor para adelante van a ir para el otro grupo. Fíjense que quizá quedó implícito en lo que venía contando, pero lo que logro al hacer la dicotomización es pasar de una variable cuantitativa a una variable categórica binaria. ¿Sí? ¿Por qué categórica binaria? Porque paso a tener dos grupos, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, como los quiera llamar, pero pasa a ser una variable binaria. Solamente puede tomar esos dos valores. Vamos a ver con un ejemplo para que quede un poquito más claro a qué me refiero. Acá, bueno, hay un dataset de juguete que generamos acá para mostrar esta idea. Hay un grupo de personas, la ciudad y la edad. Simple, para que quede ahí, para mostrar un poquito la idea fundamental detrás de esto, que uno lo puede llevar a datasets mucho más complejos que este caso simple que les muestro acá. Bueno, ¿cómo funcionaría la dicotomización? ¿Qué podría ser? Bueno, la variable cuantitativa que tengo acá es la edad. Entonces, ¿qué podría decir? Por ejemplo, podría dicotomizar esa edad dividiendo a estas personas en dos grupos. Por ejemplo, por un lado, personas mayores de 18 y por otro lado, menores a 18. ¿Sí? O menores, ahora no me acuerdo cómo lo plantearon, no me acuerdo si era mayores iguales, menores iguales, lo voy a repasar, pero poner el 18 como corte, ¿sí? Y dicotomizar estos casos en estos dos posibles valores. ¿Cómo podemos hacer esto? 18 cumplidos había puesto, ahí está, no me acordaba cómo era el ejemplo. ¿Cómo la dicotomizamos? Vamos a generar una nueva variable que exprese si la persona cumplió o no los 18 años. O sea, 18 años o más o menor de 18. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Yo acá les pongo una que es definiendo una función tipo lambda. ¿Sí? Si no, podríamos definir una función con nombre y apellido y después aplicar esa función. Yo acá estoy usando una función anónima. Esa estrategia, pero es equivalente. Que es decir, bueno, aplicar sobre la variable edad, decir, bueno, que genera una variable que se llama 18 cumplidos, donde esa variable va a tomar el valor si x es mayor o igual a 18, o sea, si la edad es mayor o igual a 18, else no. Entonces acá generé esta variable donde el resultado, o esta variable se genera como resultado de hacer una dicotomización de esa variable cuantitativa. Esa variable que podía tomar cualquier valor en principio dentro de un rango de edades, ahora solamente pasa a tomar dos valores posibles, sí y no. Y es una variable categórica o cualitativa binaria. ¿Sí? ¿Se entiende la estrategia? Esto muchas veces, ¿para qué sirve? Puede servir, por ejemplo, para un escenario descriptivo, que yo quiera, por ejemplo, no sé, en un dataset, saber qué proporción de las personas es mayor de edad. Entonces, bueno, tendría que pasar por hacer algún tipo de operación en este sentido para ver cuántas personas son mayores o igual a 18, o tienen edad mayor o igual a 18, y después sacar el porcentaje. Ahí estaría dicotomizando esa variable edad, poniendo ese punto de corte a los 18 años. Hay otra estrategia que es como que expande un poquito más esta cuestión de la dicotomización, que se llama binning. La idea acá, ¿cuál es? Yo tengo una variable continua, una variable cuantitativa, no necesariamente continua, puede no ser continua, pero es una variable cuantitativa
Y lo que hago es, en lugar de hacer una dicotomización, o sea, en lugar de clasificar esos registros o esas observaciones en 2 grupos solamente, hacerlo en más de 2 grupos. Cada uno de estos grupos se llama bins o buckets. ¿Sí? Acá está representada esta idea con estos tachitos, ¿no? Esa es tomar cada observación y meterla en un tachito diferente en función de algún criterio. Obviamente acá, cada uno de estos tachitos o cada uno de estos bins es también exhaustivo y mutuamente excluyente. O sea, son entre sí exhaustivos y mutuamente excluyentes en el mismo sentido que decía antes. No hay dato que me quede afuera o sin clasificar, y cada dato me va a quedar clasificado únicamente en un tachito. ¿Sí? No puede haber un dato que esté en más de uno, porque si no, no estaría cumpliendo con el objetivo del agrupamiento de la transformación. Por ejemplo, para ver un ejemplito de esto, que en realidad esto ya lo vimos en el pasado, hace bastante, no con el nombre de binning, pero sí con el uso de este método que les voy a mostrar ahora, que es el método CAT de pandas. Lo vimos para hacer las tablitas de frecuencia, y es básicamente, en el fondo, el mismo principio que usa la construcción del histograma, ¿sí? Quizá no en términos después categóricos como acá el ejemplo, pero en definitiva es el mismo principio en esto de subdividir a la variable en intervalitos o en categorías. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo que les propongo es, en lugar de hacer una variable que sea mayor de edad o no, o si cumplió los 18 o no, una que se llame grupo etario. Entonces, de tal manera que las personas de este dataset me queden clasificadas según la edad en uno de 3 grupos posibles: menores de 18, 18 a 30 o mayores de 30. ¿Qué se hace acá? Bueno, para usar la función cat, lo primero que uno tiene que hacer es definir un objeto que tenga lo que se llaman bins, ¿no? O sea, dónde van a estar los puntitos de corte. Y ustedes verán ahí que en realidad, presten mucha atención acá, porque esto el año pasado nos pasó que tomamos algo en el parcial y fue como un punto ahí, un punto flojo, que la consigna era muy simple, pero después por una cuestión del método, hubo mucha gente que se perdió y terminó llegando a un resultado distinto. Entonces presten atención, porque no es trivial, digamos, a la primera. Pero si uno quiere generar estas 3 categorías, ustedes estarán de acuerdo conmigo con que hay ¿cuántos puntos de corte? 2, 18 y 30, ¿no? Que si uno piensa acá en el eje de la edad, uno tiene, no sé, por acá los 18 años, por acá los 30. Entonces, con esos 2 puntitos de corte, generamos las 3 regiones, ¿no? Los 3 grupos: menores de 18, entre 18 y 30, y mayores de 30. Ahora, ¿qué pasa? CAT de pandas no me deja que yo entre en conflicto si yo quiero ponerle solamente los 2 puntos de corte para determinar esos 3 intervalos. Entonces siempre necesito el número de intervalos más 1. Ese es el número de bins o el número de corte que yo tengo que pasar acá en forma de lista para que la función funcione. Acá, ¿qué tenemos que poner? Bueno, claramente 18 y 30, porque son los 2 puntitos de corte, pero aparte los otros 2, ahí podemos jugar, básicamente. Yo acá en el ejemplo puse 0 y 100, en el sentido de que, bueno, claramente no va a haber una edad menor a 0, y justo en este dataset no haya nadie que sea tan, de una edad tan grande como 100 años. Entonces eran valores coherentes, ¿no? Si no, una alternativa para no pifiarle es usar NumPy y poner el valor infinito. O sea, hacer numpy.inf y, por ejemplo, este valor meterlo acá en lugar del 100 y el negativo meterlo acá en el valor en lugar del 0. De tal manera que Pandas interprete que en realidad después los puntos que va a tomar son efectivamente 18 y 30, ¿sí? Pero es una cuestión interna de cómo uno tiene que ingresar esta información, si no entra en conflicto y da error. Y etiquetas, ¿qué es etiquetas? Es básicamente, yo quiero hacer este binning, pero como resultado del binning, yo quiero que cada observación me quede clasificada en una de estas 3 categorías que tienen nombrecito propio: menores de 18, 18 a 30, mayor a 30.
Entonces le tengo que ingresar a la función una lista con las etiquetas correspondientes en el orden correspondiente, ¿sí? En el orden lógico de esos intervalos, en función de la escala de la variable cuantitativa. ¿Está? Entonces, esto se pasa, fíjense, beans, el parámetro beans es justamente donde hacemos los cortecitos, y el parámetro labels es donde están las etiquetas. Así de simple, digamos. Entonces, fíjense, ahí, una vez que generamos esa columna, fíjense que ahora cada persona nos queda clasificada en uno de esos 3 grupos, ¿sí? Menor a 18, entre 18 y 30, incluyendo los extremos, y mayor a 30. ¿Sí? Hicimos un binning de esa variable edad cuantitativa. La misma técnica de transformación que alguna vez hicimos para generar tablitas de frecuencia, o que alguna vez, digamos, planteamos como que hace por atrás el histograma, ¿sí? Aunque el histograma para una variable discreta como es la edad no lo haríamos, pero bueno, es la misma lógica detrás, ¿sí? Y quiero contarles, bueno, 2 cuestiones importantes que yo esto lo puse ahora en la diapo porque fue algo que justamente trajo problema el año pasado, que tenía que ver con no prestarle atención a cómo funcionan las funciones, ¿sí? Que es algo que uno no tiene que darlo por hecho y muchas veces detenerse, porque hay cuestiones por default de las funciones que uno piensa que hacen determinadas cosas y en realidad hacen lo contrario. Una de las cosas, ya se las conté, esta cuestión de si uno quiere definir n intervalos, tiene que usar n más 1 puntos de corte, ¿sí? Que es esta idea que yo les contaba recién. Y la otra es una cuestión re importante, porque esto sí les puede torcer el resultado. Si ustedes se fijan, al hacer el binning usando el cat de pandas, en realidad lo que estamos haciendo es incluir el extremo superior en el intervalo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo puse acá menor a 18, ¿qué me puso acá? La edad que era 18. ¿Sí? Y el grupo etario me dice menor a 18. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí tengo una contradicción, porque la edad 18 no es menor a 18. En todo caso sería menor o igual, o en todo caso tendría que estar clasificada en el otro grupo. ¿Qué nos pasó? Bueno, nos pasó que no nos dimos cuenta, ¿sí? O omitimos el hecho de que hay un parámetro en esta función que se llama right, que justamente tiene que ver con esto de cómo toma el extremo superior del intervalo y que está seteado en true. Y que esté seteado en true significa justamente que incluye al intervalo superior, al extremo superior del intervalo. ¿Sí? Entonces, ese primer grupito que iba con el corte hasta los 18 y que yo le había asignado la etiqueta menor a 18, en realidad acá la función me lo está incluyendo. Entonces, ahí tengo como una contradicción, porque yo estoy diciendo, esta persona es menor a 18 y no es menor a 18, ¿sí? Entonces, esto que está a propósito puesto en las diapos pasó el año pasado justamente en un parcial que tenían que hacer este ejercicio y, claro, daban distintos los conteos. ¿Por qué? Porque se había omitido la cuestión de que el parámetro ese está seteado por default en true, entonces por default lo que hace Pandas es tomar los intervalos de esta manera, abiertos abajo, cerrados encima, ¿sí? Entonces yo acá tengo que de alguna manera tener en cuenta esto a la hora de definir las categorías que le pongo, o los nombrecitos o las etiquetas que les pongo a los distintos grupos que genero con el binning, ¿sí? Les dejo como para pensar, como desafío, cómo uno podría reestructurar este ejemplo de tal manera que se respete la etiqueta, o la etiqueta respete justamente la clasificación que surgiría a partir de la edad, ¿sí? Ojo, porque no es menor y trae sus problemas, porque justamente si uno después quisiera hacer un conteo, estaríamos metiendo gente dentro de un grupo que en realidad no es el que le corresponde. Entonces nos va a quedar una descripción que no es acertada según las etiquetas que en realidad les pusimos nosotros. ¿Sí? Así que guarda con eso.
Quizá esto puede formar parte de lo que ustedes en algún momento hagan en el trabajo práctico, si les interesa. Esta es la parte que yo decía, que a lo mejor les puede servir. Si tienen una variable cuantitativa y la quieren segmentar, bueno, pueden usar estas funciones para hacer esas operaciones desde el punto de vista descriptivo, que son operaciones de transformación. ¿Sí? Porque yo paso de una variable quanti a una variable que es cualitativa. ¿Sí? Hago esa transformación. Bien, y quiero cerrar la clase con... hasta ahora hablamos de transformaciones de variables cuantitativas. ¿Y qué pasa con las cualitativas? ¿Qué hacemos? ¿No se pueden transformar? Bueno, hay determinadas formas de codificación de las variables cualitativas o categóricas que quizá en el trabajo cotidiano de análisis de datos descriptivo no tienen mucha razón de ser, pero son esenciales a la hora de querer ajustar modelos donde queremos meter adentro variables categóricas. Esto lo vamos a ver la unidad que viene, pero ¿qué pasa? Los algoritmos que permiten el ajuste de los modelos, tanto algoritmos de ajuste por mínimos cuadrados para regresiones tradicionales como de machine learning, bajo cualquiera de las dos lógicas hay matemática atrás, ¿no? Hay trabajo numérico. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una variable cualitativa que no asume números, ¿cómo hace el algoritmo para incorporar esa información al propio proceso de aprendizaje? Bueno, a esas variables categóricas hay que transformarlas previamente antes de incorporarlas como parte de cualquier modelo. Y la transformación particular que hagamos sobre esas variables categóricas va a depender de su naturaleza. Ustedes saben que variables categóricas tenemos variables tanto nominales, como por ejemplo, no sé, puede ser la provincia, la provincia argentina, el género de la persona, ¿qué más? Una región, ¿sí? Etcétera. O puede ser una variable ordinal. Por ejemplo, no sé, en una encuesta, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Las variables ordinales categóricas tienen un ordenamiento detrás, ¿no? Esas categorías no es que no tienen ningún ordenamiento particular, sino que ahí hay como si fuera un ordenamiento de menor a mayor en términos de la idea que reproducen detrás. Entonces, eso se llaman ordinales. Las variables que son de tipo nominales se pueden transformar o recodificar usando lo que se llama one-hot encoding, que lo vamos a usar mucho en la unidad que viene, y que básicamente tiene que ver con pasar de una variable cualitativa con cierto número de categorías a distintas variables que, ahora va a quedar claro esto, donde los únicos valores que pueden asumir son ceros y unos, ¿sí? En función de si hay presencia o no de determinada categoría de esa variable categórica. Para esto vamos a usar una función que se llama getDummies, porque tiene que ver con que este tipo de codificación se usa para la generación de lo que se llaman variables dummies, que lo vamos a ver la unidad que viene. Pero ¿cuál sería la idea? Acá lo muestro con el ejemplo nuestro. Sería, por ejemplo, pensar en la variable cualitativa ciudad, que es una variable de tipo nominal. No hay un ordenamiento, no en Funes, Roldán, Rosario, no hay ningún ordenamiento entre esas categorías. Entonces, ¿uno qué haría? Hacer el one-hot encoding implica generar tantas variables inicialmente como categorías yo tengo de esa variable cualitativa. Entonces voy a generar, fíjense ahí, 3 variables nuevas que se llaman Ciudad Funes, Ciudad Roldán y Ciudad Rosario. Y cada una de esas variables son variables booleanas. O sea, pueden asumir valores true, false o ceros y 1 en función de si esa categoría que representan se presentó en ese registro. Entonces, por ejemplo, Ana era una persona que vivía en Rosario. Entonces, ¿qué valores van a asumir estas variables que creé acá? Bueno, la ciudad Funes va a tomar el valor false, porque la ciudad no es Funes. Roldán también, pero en Rosario va a tener true. ¿Está? Entonces, es como una forma como pasar de una variable que yo la tengo, esas categorías las tengo organizadas en una sola columna, pasar a crear un número de variables diferentes que son variables booleanas, ¿sí? Y cada una de esas variables booleanas que yo genero es como que representa o lleva la bandera de una de las categorías de esa variable cualitativa original, ¿sí? Después vamos a ver en el contexto de los modelos
uno no tiene que crear tantas variables como categorías haya, como está hecho acá, sino que vamos a tener que tener cuidado para no cometer fallas en el ajuste. Esto lo vamos a ver la unidad que viene. O sea que en el ajuste de modelos, con que creemos dos, en este caso hubiera sido recontra suficiente. ¿Sí? Elegimos pues cuáles, pero con que creemos dos, más que suficiente. Bien, y lo último, y cierro con esto, ya estamos sobre el final. En el caso de las variables ordinales, ¿por qué yo no podría usar un one-hot encoding? Porque el one-hot encoding, al terminar codificando cada variable, ¿sí? En términos booleanos 0, 1, ¿sí? Yo pierdo información sobre el ordenamiento inherente de esas categorías, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, que esa cualitativa era frío, tibio, caliente, para hacerlo fácil, si yo hago el one-hot encoding, después pierdo el ordenamiento natural que tenían esas categorías. Entonces no es una codificación muy apropiada, ¿sí? Ese ordenamiento a mí me sirve. Entonces, en este caso, lo que se hace es pasar a una variable cuantitativa que de alguna manera reproduzca el orden inherente de esa variable cualitativa o de esas categorías de la variable cualitativa. Entonces, por ejemplo, bueno, acá estaba, tómenlo si quieren, miren, frío, tibio, caliente, acá pequeño, mediano, grande. Lo que se haría sería, para poder adaptar esta variable, ¿no? Esta variable cualitativa que yo no puedo incorporar a un modelo, pasarla a una cuantitativa que no solamente reproduzca las diferencias de las categorías, sino también el ordenamiento, lo que asignaría, por ejemplo, es 0, 1, 2. 0 a pequeño, 1 a mediano, 2 a grande. ¿Sí? Entonces eso la transforma en quantity, ¿sí? O sea, hay números para que el modelo pueda ser ajustado, pueda ser entrenado, y ahí hay un ordenamiento en esos números que reproduce el ordenamiento original de las categorías de la cualitativa. ¿Sí? Cierro con esto. Acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, muy importante, que es la siguiente, a alguien se le puede ocurrir, no sé, a pequeño ponerle 0, a mediano ponerle 1 y a grande ponerle 5. ¿Por qué no? Si estoy respetando el ordenamiento natural. Si 0 es más chico que 1 y 1 es más chico que 5. Y reproducen el ordenamiento entre pequeño, mediano y grande. Bueno, ¿qué pasa? Al modelo, cuando yo lo voy a ajustar, no le da lo mismo que yo las codifique 0, 1, 2 o 0, 1, 5. ¿Por qué? Porque al reemplazarla por números, ¿sí? Esos números, en términos cuantitativos, también están guardando una distancia, ¿no? Entonces, fíjense, si yo reemplazo por 0, 1, 5, lo que le estoy diciendo al modelo, quizá de una forma medio intrincada, pero se lo estoy diciendo en definitiva, es que la separación que hay entre pequeño y mediano, 0, 1, no es la misma que la que hay entre mediano y grande, 1, 5. Entonces, el modelo que va a interpretar, o el algoritmo que va a interpretar, bueno, ojo que la separación que hay entre mediano y grande es mucho más considerable que la que hay entre pequeño y mediano. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de codificaciones para justamente que no nos traiga problemas en el ajuste y que después el modelo no interprete que ahí entre 1 y 5 hay cosas, ¿sí? Como quizá interpretaría si hiciera ese reemplazo. Está entonces, por lo general, a lo que se aspira es a que sean los enteros, digamos, los números naturales, ¿no? Incluido el 0. No cualquier número, por más que guarden un ordenamiento, ¿tá? Porque si no podemos, creo que esto estaba puesto acá, fíjense, si dejamos espacios en blanco, algunos modelos pueden inferir incorrectamente cercanía entre categorías, que es un poco lo que yo les contaba recién, ¿sí? Pueden inferir que pequeño y mediano están más próximas que mediano y grande, y en realidad no sé si están así. ¿Sí? Entonces guarda con eso. Es una buena cuestión a tener en cuenta cuando uno usa este tipo de encoding para con estos fines. Y esta slide termina con una tablita que si después quieren la tienen ahí para consultarla, que habla de las distintas técnicas que están en estas slides. Dicotomización, binning, one-hot encoding y ordinal encoding. Y cuándo las aplicaríamos. ¿Sí? Ventajas, cuándo evitarla y demás, que es como un resumen muy acotado de cuestiones que se nos pueden presentar de dudas a la hora de hacer estas transformaciones. Nosotros vamos a trabajar muchísimo
y vamos a ver con mayor detalle este tipo de codificación la unidad que viene, ¿sí? Porque va a ser algo que nos va a acompañar a la hora de presentar los modelos de regresión cuando queremos incorporar una variable categórica. Así que guárdenla en algún lugar de la memoria, no la van a usar en el TP, pero va a aparecer después en la unidad que viene, se van a acordar de esta clase en la incorporación de variables cualitativas a los modelos de regresión. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No. Perfecto, bueno, después la práctica de esta unidad la vamos a retomar una vez que esté entregado el TP, así que no el lunes, porque el lunes seguimos laburando con el TP, así que guardamos así un poco frisada la información sobre transformación para cuando retomemos con la práctica. Pero bueno, quizás alguna de las herramientas que charlamos hoy les sirve para algún tipo de análisis básico que por ahí quieren hacer en el TP, así que bueno, pueden usar también esta información ahí para tenerla en cuenta.